Unas breves palabras para no quitar tiempo a los ponentes. La Real Academia Nacional de Farmacia viene apostando por la innovación y desarrollo de la investigación en biociencias, de interés tanto para la comunidad científica como para los ciudadanos, y en la jornada de hoy vamos a profundizar en los avances, control e innovación en hepatitis enfocado hacia los pacientes. Los pacientes deben ser sujetos activos de su propia salud, por lo tanto, deben estar bien informados, pues pienso que los pacientes bien informados son pacientes responsables y participarán en la investigación translacional tan importante en nuestro país. La hepatitis es una de las patologías más prevalentes en el ámbito mundial, y el objeto de esta jornada es una actualización de la enfermedad con un análisis de su prevención, control e innovación, abordando la epidemiología, así como los aspectos farmacológicos y los trasplantes hepáticos. Son una temática de palpitante actualidad, y tanto no solamente para los profesionales sanitarios, también para los farmacéuticos y, cómo no, para los pacientes. En los últimos años, las ciencias de la salud y de la vida han experimentado cambios trascendentales debido a las nuevas y emergentes tecnologías, donde los fármacos innovadores están jugando un papel muy importante, ya que la ciencia en muchas ocasiones va por delante del ordenamiento jurídico. De ahí que la Ley de Investigación Biomédica buscó un verdadero equilibrio tanto para los investigadores como para los pacientes. Esta jornada va dirigida a profesionales de la investigación, de la universidad, hospitales, administración sanitaria, aquí presente, así como a todas las personas que día a día dedican su trabajo al sector sanitario, y también a los pacientes atraídos por esos temas tan innovadores para la ciencia de la salud y de la vida. Este es un foro en el que podréis participar todos, exponiendo vuestras opiniones y experiencias sobre la temática abordada, y también formular preguntas y dudas al final de las intervenciones de todos los ponentes. Quiero agradecer a todos los profesionales de las ciencias de la salud y de la vida, entre las que estáis vosotros, vuestra dedicación, esfuerzo e ilusiones, para conseguir mayores cotas de salud para todos los ciudadanos y pacientes. Y sin más dilación paso a presentar a los ponentes, todos ellos de reconocido prestigio, no sin antes indicarles que disponen de 20 minutos para realizar sus exposiciones. En primer lugar intervendrá el profesor Javier Crespo, que es jefe de servicio del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, profesor titular de Medicina de la Universidad de Cantabria, es doctor en Medicina con premio extraordinario del doctorado, ha realizado más de 100 ensayos clínicos, proyectos de investigación financiados con fondos públicos, más de 15, numerosas tesis doctorales, más de 9, artículos originales, y también ha sido presidente de la Comisión Nacional de Aparato Digestivo, presidente también de la Sociedad Española de Patología Digestiva y miembro del Plan Estratégico Nacional de la Hepatitis C. Está en posesión de la encomienda de la Orden Civil de Sanidad y tiene unos reconocimientos al mejor servicio de aparato digestivo de España, los premios Best in Class, durante numerosos años, desde el 2014 hasta la actualidad. A continuación intervendrá el profesor José Luis Calleja, jefe del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Es profesor titular de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y está acreditado por la ANECA como catedrático de Medicina. Es autor de más de 140 publicaciones con gran impacto en hepatología y gastroenterología. Es su director científico del Instituto de Investigación Puerta de Hierro de Segovia de Arana de Madrid, y también ha trabajado en el Centro de Investigación Biomédica de Enfermedades Hepáticas del Instituto de Salud Carlos III, donde realiza numerosos proyectos de investigación. Ha dirigido también 12 tesis doctorales, es académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina,
presidente del Comité del Área de Capacitación Específica en Hepatología Avanzada y ha trabajado como experto en la Agencia Española del Medicamento y también en la Europea, y ha realizado el programa de alta dirección de instituciones sanitarias. Desde hace 7 años es el director del máster de hepatología en la Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá. Finalmente intervendrá el profesor Valentín Cuerva Amón, que es doctor en medicina y cirugía, es también miembro ha realizado toda su formación en medicina interna, especializada tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Es catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid también, académico de número de la Academia Médico-Quirúrgica Española. También vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y vocal de la Comisión Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. En la actualidad es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Presidente de la Sociedad Española de Trasplante, presidente del Comité de Investigación del Hospital Universitario Puerta de Hierro y miembro de la comisión de dicho hospital de Puerta de Hierro. Ha dirigido más de 32 tesis doctorales, 18 cursos de doctorados, miembro del Consejo Editorial de Publicaciones Científicas y miembro también de varias sociedades científicas, autor de más de 58 capítulos de libros y participado en congresos nacionales e internacionales. Y sin más preámbulo, doy la palabra al profesor Javier Crespo. Javier, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Es para mí un enorme orgullo estar aquí, un placer acompañaros. Muchísimas gracias por las palabras de presentación. Y yo voy a hablar de la epidemiología de la hepatitis C. Yo creo que la epidemiología casi siempre es la hermana pequeña de las enfermedades, porque nos acordamos más de las manifestaciones clínicas de la epidemiología. Pero yo creo que en la hepatitis C hay que hablar de epidemiología porque es lo que nos ha ayudado nos está ayudando a eliminar la hepatitis C. El primer concepto es un cambio muy importante. Nosotros creemos que la hepatitis C se puede eliminar, pero eliminar no como los salubristas creen que se eliminan las enfermedades o como se ha erradicado la viruela. La hepatitis C no tiene vacuna y por lo tanto no puede eliminarse totalmente. Creemos que la eliminación consiste en eliminar un problema de salud pública para convertirlo en el problema de algunas pocas personas, y estamos en el camino de este cambio, ¿no? El cambio conceptual es pasar de la curación de un individuo a la eliminación de la enfermedad, pasar de la salud individual a la salud comunitaria y por lo tanto de un tratamiento individualizado a un tratamiento generalizado. Y creemos que la epidemiología, que en España ha sufrido, digamos, grandes avances en esta enfermedad, va a ayudarnos, junto con los tratamientos altamente efectivos que comentará luego el profesor Calleja, a eliminar la enfermedad. Y nos ayudará trabajando juntos en el plan nacional. Yo creo que es un plan nacional de éxito, colaborando con las sociedades científicas y colaborando con otros muchos profesionales de la salud. Esta es un mapamundi de la infección por el virus de la hepatitis C del año 2015, que es más o menos el mapamundi actual, aunque es verdad que algunas cifras han cambiado notablemente. Por ejemplo, en nuestro país han cambiado extraordinariamente. Pero básicamente lo que viene a decirnos es que es una infección que afecta a aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población mundial, más o menos entre 70 y 90 millones de personas. Está cambiando muy rápidamente en el mundo occidental, y también, como se ve pequeñito en esta diapositiva, hay grandes diferencias en la prevalencia entre diferentes países. Países con prevalencias muy elevadas, por ejemplo Egipto, en el que hubo desde el punto de vista epidemiológico coincidió con una vacunación masiva de la población egipcia por esquistosoma en la década de los 50-60, y una epidemia que afectó a más del 20% de la población egipcia, a países con una prevalencia relativamente baja como España, que está en torno al 1%.
Y vamos a contar en algunos hitos de la infección por el virus de la hepatitis C, por qué se ha producido. Esta es una diapositiva muy ilustrativa, es un trabajo que acabamos de publicar el doctor Calleja y yo en la revista española hoy. Se ha hecho público, o sea que es muy reciente porque es de hoy. Y básicamente se ve cómo la prevalencia de la hepatitis C se produce un pico muy importante en la década de los 70, que coincide con dos eventos, fundamentalmente. Uno, el paso de un país que era un país poco desarrollado, España, hasta la década de los 60, en la cual se tecnifican y empiezan a abrirse las grandes residencias sanitarias y por lo tanto se transfunde a la gente en un momento en que la hepatitis C no se conoce. Y dos, un poco más adelante, a partir del año 75, la epidemia de las drogas, en la cual hay un número muy elevado de sujetos que se hacen drogodependientes y adquieren la hepatitis C. Insisto, la hepatitis C se descubre en el año 90 y por lo tanto hasta el año 90 no existe una forma eficaz de prevención de la hepatitis C, salvo no transfundir aquella sangre de las personas que tienen las transaminasas altas. No había ninguna otra forma. Y esto se ve, ese pico que se ve claramente en la década de los 70 a los 80. A partir de entonces se produce una disminución de los casos incidentes, se produce claramente una disminución del número de casos. Evidentemente el número total de casos se va acumulando, pero se va produciendo una disminución de la incidencia hasta la actualidad, en la que hay una incidencia pequeña de casos nuevos y que, como veremos un poquito más adelante, se restringe a algunos colectivos muy concretos. Fundamentalmente ha pasado de ser una infección que se producía fundamentalmente por transmisión parenteral, por drogas y o por sangre, a ser una infección que tiene mucho que ver con la transmisión sexual, fundamentalmente en hombres que practican sexo con hombres y tienen prácticas de riesgo. Y este es un cambio epidemiológico trascendental. Esta la voy a pasar. Hace 3 años, también voy a hablar mucho de trabajos que hemos hecho el doctor Calleja y yo juntos, hemos trabajado intensamente en los últimos años en proyectos comunes. Iniciamos un proyecto para saber cuál era la prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis C en España, un proyecto muy ambicioso porque aquí no se ven las cifras bien, pero queríamos tener una población diana de en torno a 16.000 sujetos, población general. Para tener 16.000 sujetos estimamos que teníamos que llamar, la única antecedente previo era un estudio francés en el que consiguieron un 9% de aceptación y por tanto pensábamos que tendríamos que llamar en torno a 150.000 personas. La verdad es que la respuesta de la población española fue mejor y tuvimos solo, entre comillas, que llamar a 60.000 para que conseguir una población diana de aproximadamente 12.000 sujetos. 12.000 sujetos de población general. No hay ningún sesgo porque nosotros teníamos los datos, las bases poblacionales de nuestras comunidades autónomas y estaban totalmente capadas y solo sabíamos la edad y el sexo y el nombre de pila. Es lo único que sabíamos y en función de eso les llamábamos. Llamamos a, como digo, a unos 60.000. Aceptaron participar 12.000. La distribución era un estudio que se hizo en Madrid, Valencia y en Cantabria, básicamente 2.000 en Valencia y 5.000 en cada una de las otras comunidades, y vimos estos datos que son unos datos muy interesantes y que ponían de relieve dos cosas. Estos son datos que, aunque se publican ahora, son datos de población del año 2015. Es importante porque del año 2015, como veremos luego, a hoy se han tratado en España casi 140.000 personas de la hepatitis C. Por tanto, la prevalencia hoy es muchísimo más baja que esta. Pero en cualquier caso, este estudio fue importante porque bajó la prevalencia a la mitad de lo que estimábamos que había. Nosotros creíamos que la prevalencia de la hepatitis C en España de infección activa estaba en torno al 0.8, 0.9% de la población, y aquí vimos que la prevalencia estaba en el 0.34, una prevalencia mucho más baja de lo que nosotros creíamos. Estoy hablando de prevalencia de infección, es decir, PCR, demostración del virus en la sangre, y no anticuerpos. Los anticuerpos, para los que no estáis versados en esto, los anticuerpos no desaparecen nunca y no que generan inmunidad. Por lo tanto, una persona que una vez se infecta por el virus de la hepatitis C mantiene los anticuerpos indefinidamente, pero el virus en la sangre desaparece. Y como vemos aquí, hay un gap muy importante. La curva de arriba, que ven, es la prevalencia de anticuerpos, personas que en algún momento de su vida han estado en contacto con el virus de la hepatitis C, y la curva de abajo son personas que están infectadas con la hepatitis C, es decir, personas enfermas por la hepatitis C.
Y además en este estudio lo que hicimos fue ver si tratar, esta es una enfermedad que ha estado en los medios de comunicación mucho tiempo por el precio de los medicamentos. Entonces nosotros lo que hicimos fue un estudio de coste-eficacia sobre si es factible, es barato o no tratar a estos pacientes. Nosotros vimos, ahí no sé quizás muy bien, que tratar a los pacientes que diagnosticamos no solo es barato, sino que incluso ahorra dinero. De hecho, en España se acepta que un tratamiento que valga menos de 20.000 euros por año de vida ganado en salud es aceptable, y aquí no se ve muy bien, pero en los que son menores de 70 años, el coste es en todos los casos inferior a 5.000 euros. Es decir, que es un coste muy barato o muy eficiente para nuestro sistema de salud. Y si se fijan, en los menores de 45 años, al precio de los medicamentos en España, no es que sea barato, es que se ahorra dinero neto. Se ahorra dinero neto, es muy importante. Y por lo tanto nosotros creemos que la infección por el virus de la hepatitis C es una enfermedad que se debe cribar, que se debe diagnosticar y que se debe tratar en todos los casos. Simultáneamente a este trabajo nuestro hubo dos más en España, que son datos prácticamente idénticos. Este es un estudio de Cáceres, de población un poco diferente a la nuestra, porque es la población más rural. Prevalencia de la hepatitis C en anticuerpos 0.9. Este siguiente es un estudio de varias regiones catalanas, prevalencia de la infección de anticuerpos 1.1, igual que el nuestro, que era 1.19. Es decir, que yo diría que en el año 2015 ya sabíamos cuáles son las cifras de prevalencia real de la infección por el virus de la hepatitis C. Ahora ha generado bastante controversia o bastante, digamos, atracción los datos del Ministerio que ha hecho públicos hace unos pocos meses, ¿no? De hecho, esa es la dirección web donde se pueden bajar los datos de la encuesta de prevalencia del virus de la hepatitis C que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Claro, y la interpretación de los datos, pues es una interpretación que hay que tener cuidado, porque los datos completos, globales, dicen que la prevalencia de la infección es de infección, no de anticuerpos, de infección activa, del 0.17% de la población. Claro, esto es una prevalencia muy baja, ¿no? Pero si nos fijamos bien, claro, esto incluye sujetos de 0 a 80 años. Nosotros sabemos que la hepatitis C por debajo de los 20 años es una rareza, y por debajo de los 40 es infrecuente. Por lo tanto, quizás los datos más importantes son cuando les vemos aquí, y quizás mejor en esta otra gráfica, donde se ve, me gustaría poder señalarlo con el puntero, pero donde se ve que en la franja media de edad, la prevalencia tanto de infección, en la franja media de edad, la prevalencia tanto de infección como de enfermedad es muy alta, es una prevalencia del 1.5%, es decir, que no es en modo alguno desdeñable. Y esta es una prevalencia y una curva, que si se fijan en esta curva y la curva nuestra, es prácticamente idéntica. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que aquí, en esta curva y en la anterior, se han tratado 140.000 personas. Y como se han tratado 140.000 personas, obviamente la tasa de infección está bajando mucho. Este es un concepto muy importante, porque significa que el tratamiento va a ayudarnos a eliminar la infección. Es decir, que en algunas ocasiones, en algunos pacientes, aunque tengan una enfermedad muy poco desarrollada, el tratamiento lo que hace es evitar la diseminación de la infección a los demás y por lo tanto cura la enfermedad. Esto, digamos, que es desde el punto de vista de población global, pero nosotros sabemos que hay algunos enfermos que tienen una prevalencia muy elevada de enfermedad. Por ejemplo, en las cárceles. En las cárceles en España había prevalencias de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C del 20%, 1 de cada 5 estaba enfermo. Ahora, después de unos pocos años, ya es solo 1 de cada 10 de anticuerpos. Pero lo que es más importante, si os fijáis en estas curvas, el gap aquí es pequeño, solo hay un gap del 50%, aquí es enorme. ¿Esto qué quiere decir? Que los enfermos en la cárcel se han tratado y que la infección en la cárcel se va a eliminar antes que en la población general. Por un aspecto crítico, ¿cuál es la diferencia? ¿Les tratamos mejor a los presos que tratamos a nuestros enfermos de la calle? No. Los enfermos de la calle, muchos no están diagnosticados y no se pueden tratar. Los internos están todos diagnosticados y se tratan todos. Y nosotros estamos haciendo ahora un programa
que digamos va dirigido a la cantera de las prisiones, ¿no? Con perdón, la cantera, que son aquellos sujetos que tienen penas no privativas de libertad, generalmente penas pequeñas, que no ingresan en prisión hasta que acumulan varias, que es lo habitual. Y estamos haciendo un programa de cribado masivo en ellos, porque ahora la fuente de la infección en la cárcel no es la cárcel, son los que vienen de fuera. Entonces lo que hay es que tratar antes de que ingresen en la cárcel, porque por desgracia muchos de los que están en estas condenas no privativas de libertad van a ingresar a la cárcel porque cometen varios delitos con mucha frecuencia. Y volvemos a ver una cosa que es muy importante: estas personas que no han estado nunca internas en una prisión tienen una prevalencia que es casi 20 veces superior a la de la población general en este momento. 20 veces superior a la actual, que tenemos una prevalencia del 0,2. Ha bajado mucho en la población general y ha bajado mucho en ellos, pero es 20 veces superior porque tienen su población vulnerable con múltiples prácticas de riesgo. Otro colectivo en los que hay que prestar especial atención es el de los enfermos coinfectados, ¿no? En los enfermos coinfectados, obviamente, la prevalencia de la infección por virus T era altísima, en los enfermos VIH positivos era altísima, ha ido bajando. Pero lo que es importantísimo es que la prevalencia de infección activa de enfermedad por virus T hace 2 años era del 11%, fijaros que era hace unos cuantos años del 50%. Pero es que 2 años después es del 3%. Esto quiere decir, probablemente esta curva tiende a hacerse cero en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque los enfermos VIH positivos están diagnosticados. Entonces, como están diagnosticados, se tratan y la enfermedad se elimina. Y aunque sea una población con riesgo de diseminar la infección, como la carga poblacional de sujetos infectados es muy baja, el riesgo de infección cada vez es menor, a pesar de que persistan los hábitos de riesgo. No digo que haya que persistir, sino que a pesar de que persista. Y hay otro colectivo que es relativamente importante, que son los migrantes, ¿no? Nosotros, España es un país que ha sido tradicionalmente emisor de personas hacia otros países, pero ahora es receptor, ¿no? Y vienen personas de países con una prevalencia muy alta de la infección y personas con una prevalencia baja de la infección. Este es un estudio que también tuvimos la oportunidad de colaborar, en el que lo que hace es analizar qué hay que hacer con los inmigrantes que vienen en función del país que vengan. Y lo que hay que hacer es, si tiene una prevalencia muy alta, tratarlas como un grupo de riesgo, y si tiene una prevalencia baja, tratarlas como la población general española. Y nos da una idea de lo que tenemos que hacer. Y este es un mapa de la distribución de los inmigrantes, que como no puede ser de otra forma, pues Madrid y Barcelona son donde tienen una población mayor. Y nos da también una idea de cómo tenemos que incidir. Yo siempre digo que en la población inmigrante probablemente hay alguna mentira, porque los inmigrantes generalmente son personas más sanas que las que viven en sus países de origen, porque de hecho los que atraviesan el Mediterráneo, esas personas en general son gente joven, porque la gente más enferma no lo puede atravesar, obviamente, ¿no? Y probablemente no es verdad del todo que la prevalencia sea igual que en sus países de origen, probablemente es un poco menos. Bueno, en cualquier caso, la foto que nosotros tenemos ahora es que tenemos un porcentaje muy importante de pacientes tratados. Probablemente ya no tenemos a nadie en espera. No, antes hubo un tiempo en que el Plan Nacional abocaba por tratar a los más enfermos y después a los menos enfermos. Ya se trataron todos los muy enfermos, conocidos, y no hay nadie en espera. Pero probablemente nos quedan pacientes perdidos, pacientes que tratamos hace muchos años con poco éxito, con terapias que antes hablaba yo con el profesor Cuervo Mons de interferón, que les hacíamos bastante daño y que probablemente no han querido volver a vernos si no se encuentran mal, y que hay que recuperarlos, y un porcentaje que no conocemos porque como no están diagnosticados es puramente especulativo, de pacientes no diagnosticados. Pero este es el panorama que tenemos ahora. Claro, todos estos datos epidemiológicos han hecho que en España, esto es hasta mayo del año 2019, por lo tanto hay 4 meses más, pues habrán tratado pues probablemente otras 12.000 personas más. En España se hayan tratado unos 140.000 personas con agentes antivirales directos. Es la tasa más alta del mundo por millón de habitantes de largo. Es el país que mejor ha hecho los deberes, ¿no? Y eso hace que España probablemente esté en el camino de la eliminación. Pero con 2 salvaguardas. A pesar de que tratamos todos los pacientes que vemos y que prácticamente tratar significa curar, como lo explicará el doctor Calleja, todavía vemos
un 20% de pacientes que cuando se diagnostican tienen una enfermedad avanzada. Incluso, y estos son datos epidemiológicos no publicados, pero son muy interesantes de Murcia, incluso cuando se mira con mucho detenimiento, en algunas regiones, por ejemplo de España como en Murcia, es que el 30% se diagnostican en fase todavía cirrótica o precirrótica. Y simplemente esto es una diapo de publicidad que la Asociación Española para el Estudio del Hígado publicará en brevísimo una guía de eliminación de la hepatitis C. Nosotros creemos firmemente que la única forma de eliminar la infección es combinar múltiples formas de cribado de la hepatitis C, cribado obviamente por factores de riesgo, cribado en función de la población, si es vulnerable o no, lo que llamamos microeliminación, pero también cribado como con edad. Igual que hacemos, tampoco es tan sorprendente como hacemos el cáncer de colon. El cáncer de colon cribamos a partir de los 50 años porque entendemos que la edad es un factor de riesgo. En la hepatitis C, los estudios epidemiológicos demuestran que la edad es un factor de riesgo. Por lo tanto, hay que cribar a todas las personas, al menos a las mayores de 50 años. Y esta es mi última diapositiva. Yo creo que los datos epidemiológicos en España son ya suficientes para conocer bien la magnitud de la infección. La carga de la enfermedad en este momento es menor de lo que nosotros esperábamos hace años. Hace años hablábamos de en torno a 600.000 infectados. Se han demostrado los datos que estábamos equivocados y que probablemente en ningún caso fueron más de 250.000. El plan nacional ha ayudado mucho, pero el plan nacional diría que tiene que tener un retoque más. Nosotros estamos insistiendo mucho en el Ministerio, tiene que ayudarnos a cribar a la población general para poder acabar con la enfermedad, porque si no, no podremos llegar a los pacientes que no saben que están enfermos. Nada más, muchas gracias. Gracias, Javier. Tiene la palabra el doctor José Luis Calleja. José Luis, cuando quieras. Bueno, buenas tardes también. Gracias a la Fundación y al profesor Bando por la invitación a, de alguna manera, repasar casi una historia casi de éxito, vamos a decir, en el tratamiento de la hepatitis C. Yo creo que lo ha contado muy bien el profesor Crespo. Realmente estamos ante un problema que en el año 2014, quiero recordar aquí, seguro que el profesor Cuevas lo comentará después, como la hepatitis C era en España, en nuestro medio, la principal causa de cirrosis, de cáncer y de necesidad de trasplante. Solo hace 4 años. Y además, como ha comentado el profesor Crespo, se trataba de una enfermedad que afectaba pues, a más de 70 millones de personas en el mundo, un número importante de personas afectadas en España. Es importante recordar una característica de este virus de la hepatitis C, lo ha comentado antes el profesor Crespo. El virus de la hepatitis C se replica aproximadamente en la sangre de una persona unas 10 elevado a las 6 veces diarias. Y esta es una de las razones por las cuales tiene tanta variabilidad genética que va a ser prácticamente imposible tener una vacuna que evite su infección. Es un virus que no se integra en la célula y por lo tanto una vez que se cura desaparece para siempre. Y esto es muy diferente, por ejemplo, a lo que ocurre con la hepatitis B, que desgraciadamente se integra en el núcleo del hepatocito y permanece en esa integración, digamos, de una manera de por vida. En este caso, como digo, la hepatitis C no se integra, no tiene santuarios, no hay reservorio en animales, por lo tanto, si somos capaces de curar a todos los pacientes, conseguiremos esta eliminación de la enfermedad. A lo largo de las siguientes diapositivas voy a repasar cuál ha sido esta historia de éxito. Probablemente estamos muy cerca de todo lo que ha pasado, pero seguro que cuando uno lo vea de un poquito más de distancia, verá como este ha sido probablemente, o en mi opinión, uno de los avances más importantes que ha tenido la medicina, desde luego, en este siglo XXI. Y probablemente una historia que va a ser difícil repetir en otro campo. Y se lo intentaré mostrar a lo largo de las siguientes diapositivas. Veníamos, se ha comentado antes, de tratar desde el año 1990 hasta el año 2015, lo único que tuvimos para tratar a los pacientes fueron terapias basadas en interferón. Interferón era una sustancia inyectable con múltiples efectos secundarios que del total de pacientes que podíamos tratar, que solo eran una pequeña parte de los infectados, había muchos pacientes que teníamos que suspenderlo porque no toleraban la medicación,
porque no toleraban la ribavirina, que era una medicación que se tomaba oralmente asociada, tratamientos que duraban más, en algunos casos castigábamos a los pacientes hasta con 72 semanas de tratamiento, año y medio de tratamiento, que no se podían dar en pacientes con enfermedad hepática avanzada, por lo tanto solo se podían dar en aquellos pacientes compensados. Tampoco se podían dar en pacientes que tuvieran otras patologías graves diferentes a la hepática, por ejemplo cardiopulmonar. No se podía dar, por supuesto, en personas embarazadas y no se podían dar en riesgo de salud mental. O sea, que un tratamiento que como mucho curaba, en el mejor de los escenarios, el 40%, al final era el 40% de los pacientes que podían recibir el tratamiento, que no eran más que un 10% de los infectados. Luego, la tasa global no conseguíamos curar ni al 1% de los pacientes, sometiendo, como digo, a los pacientes a un tratamiento intenso de múltiples efectos secundarios. Era, además, como digo, una enfermedad en la cual solo tratábamos a algunos pacientes. Solo a los que estaban muy bien no nos atrevíamos a tratarlos por ponerles en una medicación que les hacía mucho daño. Y aquellos que realmente estaban muy mal, decíamos, este está demasiado enfermo para recibir este tratamiento tan tóxico. Por tanto, al final, el grupo de pacientes a los cuales tratábamos era un grupo muy restringido, que eran aquellos pacientes que tenían una enfermedad hepática ya significativa, pero que todavía no habían avanzado suficiente. Y hemos pasado de esa época, y de repente, imagínense ustedes que en un año pasamos a una serie de fármacos que vienen un poco de la historia del HIV, de fármacos dirigidos contra enzimas de la multiplicación viral en el paciente, que actúan sobre diferentes enzimas de la replicación y que de repente empiezan a tener tasas de curación del 80, del 90, del 95%, como les empezaré a ver. Claro, esto no ocurre de repente. En el año 14 es el año que vemos que de repente empiezan a florecer todo esto. Pero para esto hubo que cultivar e investigar. Este es el primer trabajo que se hace con un inhibidor oral de, en este caso, la hepatitis C, que se hizo, entre otros, en nuestro hospital en el año 2000. Se publicó en 2004. 14 años más tarde, y más de 30 productos investigados, de los cuales la mayor parte tuvieron que ser abandonados por efectos secundarios o por falta de eficacia, llegaron las medicaciones. Y esto es importante recordarlo para no pensar que esto ocurre de repente en un año. Esto es el año 2000 y la medicación se licencia en noviembre del 2014. ¿Qué ha pasado? 14 años, insisto, de múltiples fármacos que se ensayan en este grupo de pacientes. Y esto pasa a la situación actual, en que tenemos una batería de fármacos combinados, de diferentes análogos, que combinados consiguen tasas de curación, como les mostraré, pues cercano al 100%. ¿Qué eficacia y seguridad tenemos en el momento actual? Este es un trabajo también que publicamos con el doctor Crespo, que reflejaba la primera etapa de tratamiento de la hepatitis C en el plan nacional en España, que fue en los años 2015 y principios del 2016. En este caso, incluimos 1.700 pacientes tratados en España en diferentes hospitales, más de 50 hospitales, por médicos más expertos y por médicos menos expertos. Como ven, en este grupo de pacientes, que eran pacientes básicamente con enfermedad hepática avanzada, que eran los pacientes prioritarios que tratamos al principio, casi un 50% de esta muestra de pacientes eran pacientes cirróticos, pacientes que ya habían desarrollado una cirrosis hepática. Como ven, las tasas de curación en la cohorte global alcanzó el 95.8% de pacientes. En una sola tanda de tratamiento, con 3 meses de tratamiento, una sola pastilla al día, sin efectos secundarios, se curó el 95%, incluyendo, como digo, una muestra del 50% de pacientes cirróticos. Daba igual en qué estadio estaba el paciente. Fuera un paciente sin fibrosis o con fibrosis avanzada, la tasa de curación era la misma. Y cuando mirábamos, además, solo un 2% eran pacientes en los cuales había fallo virológico. El resto de pacientes que no se curaban eran pacientes que tenían otro problema. Muchos de ellos pacientes que desgraciadamente habíamos llegado muy tarde a tratarles. Ya estaban en una fase muy avanzada y el tratamiento no hacía el efecto que ellos hubieran querido. Como digo, además, prácticamente sin efectos secundarios. Yo siempre cuento la anécdota de que uno de los pacientes que metí en uno de los primeros ensayos clínicos en el hospital era un cirujano del hospital que estaba contagiado por la hepatitis C y en un pasillo me dijo, me ha tocado tomar el placebo seguro. Yo fui por el pasillo.
Yo creí que en este estudio no había brazo placebo, que todos los pacientes recibían fármaco activo, y efectivamente era un paciente que estaba recibiendo fármaco activo, pero es un tratamiento, insisto, sin ningún tipo de efecto secundario. Y esto, bueno, ha sido publicado, esta es la serie española, pero las series alemanas, italianas, francesas, inglesas, todas demostraban un hecho tampoco sin precedentes. Cuando uno lee en los artículos científicos que un tratamiento tiene una eficacia altísima, piensa que se han hecho en ensayos clínicos, pacientes seleccionados, pacientes bombón, para darles una medicación y siempre presentar los datos en una, digamos, en una moda pues muy alta, ¿no? En España, en esto se vio que incluso en práctica real, con pacientes reales, con pacientes, por lo tanto, que tenían otras enfermedades, que tenían unos enfermedad mental, que eran pacientes con distintos tipos de hábitos, en esto se cumplía exactamente la misma tasa de curación. Y esto pues ha sido publicado, insisto, en pacientes con diferentes genotipos. Daba igual que fuera genotipo 1, que era el más frecuente en España, que genotipo 4, que era un genotipo más infrecuente en España. También la serie española mostró, en este caso, como digo, independientemente del genotipo, de que el paciente fuera cirrótico, de que el paciente fuera joven, que el paciente fuera añoso, las tasas de curación eran exactamente de lo mismo. También con otras combinaciones de fármacos, incluso en pacientes con edad avanzada. Al principio teníamos miedo de tratar pacientes con 75, con 80 años. El doctor Crespo lo ha contado. Muchos de los pacientes que veíamos eran pacientes que tenían por encima de 75 años. Cuando analizamos este subgrupo de pacientes, encontramos que estos pacientes respondían exactamente igual que los pacientes que tenían 40 años, con esta medicación exactamente en la misma. Esto fue la primera oleada de tratamientos. Ahora tenemos incluso unos más eficaces todavía. Hay algunos, ahora las dos combinaciones que tenemos se alcanzan cerca de tasas del 99%. Es decir, en un hospital como puede ser el del doctor Cuervas y el mío, a día de hoy no hay ningún paciente que hayamos intentado tratar de hepatitis C que siga manteniendo la infección. Se ha curado con un tratamiento o, en algunos casos, tenemos que utilizar tratamientos de rescate, porque hay un pequeñísimo grupo de pacientes, ese 1%, ese 2% de pacientes que no responden a la primera terapia. Bueno, pues en esos pacientes, cuando lo miramos, retratamos con otra combinación de fármacos que tenemos, también orales, también durante 12 semanas, y se curan esos pacientes restantes. De tal manera, insisto, que prácticamente pues somos capaces con una o con dos terapias de tratar a la inmensa totalidad de los pacientes que tenemos infectados. Por esto se han desarrollado numerosas guías, esta es la española, pero vamos, que realmente pues recomiendan este tipo de tratamientos. Son estos dos que vienen en esta parte de aquí de la diapositiva, son combinaciones en una sola pastilla que realmente, bueno, durante un tiempo de entre 8 y 12 semanas curan pues prácticamente al 100%, independientemente de que el paciente sea cirrótico, no tenga fibrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa es que nosotros seamos capaces de eliminar la infección, curar la infección, que el paciente que tiene la carga viral positiva desaparezca en su sangre y por lo tanto el paciente esté curado de la infección. Lo importante es ver si eso tiene algún resultado en la salud del individuo. Yo les tengo que decir que cuando empezamos en todo esto en el año 2015 pensábamos que los resultados iban a tardar en aparecer, y seguro que el doctor Cuervas les comenta posteriormente cómo en un plazo solo de 3 años hemos visto que ya hay un impacto muy importante en pacientes cirróticos, en pacientes con necesidad de trasplante, incluso en tasas de mortalidad. Ya tenemos datos de que esta actuación masiva que se ha hecho en España ha resultado que en el año 2019 hay menos pacientes para trasplantarse, menos pacientes que se mueren de hepatitis C y menos pacientes que desarrollan complicaciones. Y de hecho sabemos que muchos de los pacientes, como digo, mejora su función hepática cuando se tratan, y tenemos datos ya de que existe, y estos son datos recientemente publicados, de que existe una disminución de la tasa de mortalidad, porque la hepatitis C afecta al hígado, pero también afecta, tiene enfermedad extrahepática, aumenta la tasa de linfomas, aumenta la tasa de enfermedades como la crioglobulinemia, tiene relación con aumento de enfermedades y eventos cardiovasculares. Luego, curando la hepatitis C, vemos que somos capaces de reducir la curva de mortalidad, no solo asociada a enfermedad hepática, sino a las múltiples afectaciones que puede tener la hepatitis C. Y esto se ha visto en numerosos trabajos que están publicados, en los cuales ya se ve cómo esta curación masiva que se ha hecho en España ha podido hacer esto. ¿Hay alguna sombra en esto? Bueno, pues como siempre, desgraciadamente hay alguna sombra en esta historia de éxito. Y es que en algunos pacientes, desgraciadamente, llegamos tarde.
ya han desarrollado una enfermedad hepática importante. Este es un trabajo muy interesante que se publicó el año pasado en Gastroenterology, en el cual vimos cómo los pacientes que ya tienen hipertensión portal, que ya han desarrollado varices esofágicas, porque tienen un estadio muy avanzado, en esos curamos la infección, pero no eliminamos la enfermedad. Y estos pacientes les mejoramos su pronóstico, pero no eliminamos su riesgo de que el paciente pueda descompensarse o pueda tener un cáncer de hígado. Por lo tanto, es muy importante mandar el mensaje de que en estos pacientes necesitamos hacer seguimiento para evitar que el paciente, o para diagnosticar precozmente las complicaciones. Y esto se vio en este trabajo como, a pesar de que se curaba, el paciente que tenía aumento de presión en las venas del esófago mantenía ese aumento de presión a pesar de que estuviera curado de la hepatitis. Por lo tanto, necesita de una vigilancia especial, y esto ha hecho que en nuestros servicios, digamos, tengamos ahora mucho trabajo, no tanto de tratar pacientes, que ya hemos tratado muchos, sino ahora de seguir a todos aquellos que hemos tratado para evitar estas complicaciones. Y este también fue otro trabajo muy interesante en el cual vimos cómo, desgraciadamente, había un grupo de pacientes que cuando queríamos tratarles estaban tan malitos que el tratamiento no solo no les hacía nada, sino que en algunos casos incluso pues hacía que el paciente empeorara su función hepática. Era un pequeñísimo subgrupo de pacientes, pero que también supimos identificar para, en este caso, como les comentará el profesor Cuervas después, probablemente este paciente ahora mismo se puede trasplantar y tratar una vez que está trasplantado, sabiendo que la tasa de éxito en esos pacientes es exactamente igual. Por lo tanto, fíjense que en solo un abrir y cerrar de ojos pasamos de esta situación en la cual prácticamente tratábamos al 10% de los pacientes infectados con tasas de curación muy malas y con una tolerancia muy mala, a pacientes a una medicación que podíamos dar en pacientes cirróticos, en pacientes descompensados, en pacientes con comorbilidades, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes psiquiátricos, en trasplante, en pacientes que incluso tomaban drogas. Por tanto, pasamos de una tasa de curación del 100% en el 100% de pacientes a una tasa de 40% en el 10% que teníamos antes con el interferón. Y lo que era más importante, de un tratamiento de más de 72 semanas, con pinchazos, con pastillas, en algunos casos con más de 20 pastillas diarias, a un tratamiento de 3 meses tomando pastillas pues prácticamente de una sola pastilla al día, 8 o 12 semanas, y con esto se curaban. Y esta es un poco como la historia ha ido cambiando a lo largo de estos años, como digo, con tasas de curación. Y esto, en España, ha sido, ya lo ha comentado el profesor Crespo, debido al Plan Nacional. El Plan Nacional fue difícil ponerlo en marcha, hubo mucha reticencia al principio por parte de las autoridades, pero como ha comentado el profesor Crespo, ha sido el ejemplo en el que prácticamente nos ha mirado la mayor parte de los países europeos y muchos países del mundo por haber tratado 140.000 pacientes en muy poco tiempo y tener los resultados de salud que tenemos ahora mismo. Estamos ya en el momento de pasar, como ha comentado el doctor Crespo, a tratar a los pacientes, ya no tanto a los pacientes individuales, sino buscar estos pacientes que no están diagnosticados. Yo creo que antes hablaba el profesor Crespo de que estamos diagnosticando pacientes, incluso ahora, con enfermedad hepática avanzada, que están en los centros de salud. Hay que recordar que esta es una enfermedad completamente asintomática, solo sintomática en sus fases más finales, y muchas veces ahora vemos pacientes, yo la que he visto esta semana, una mujer de 82 años, que estaba en su médico de cabecera, que tenía pequeñas alteraciones de las transaminasas, y que su médico no le había dado ninguna importancia, que había atribuido a las medicaciones que tomaba, tenía una hepatitis C porque había sido transfundida con motivo de una cesárea en los años 70, y ahora, desgraciadamente, lo que tenía era una enfermedad hepática avanzada compensada, tenía una cirrosis compensada, y ha habido que tratarla, digamos, en este caso, con 82 años. Los franceses, que siempre van un pelín por delante de nosotros, ya han recomendado hacer screening en toda la población adulta mayor de 18 años, y que esto debería ser pagado por el sistema de salud, y es una prueba que vale €1, que se hace incluso con una gota de sangre del dedo. O sea que no hay ninguna dificultad y no debería ser ninguna excusa para poner esto en marcha. Esta es mi última diapositiva. Yo creo que se ha producido una auténtica revolución en el tratamiento de la infección por virus C. Los que estamos aquí hemos participado, hemos tenido el privilegio profesional de poder asistir a un cambio tan relevante en la enfermedad, cosa que realmente profesionalmente es una oportunidad prácticamente única, insisto, un privilegio profesional. En el momento actual se cura la práctica totalidad de los pacientes con un tratamiento oral simple, corto y sin efectos secundarios, disponible en España en el sistema público de salud para todos los pacientes infectados.
y que no hay que olvidar que es una enfermedad silente, y si no hacemos un diagnóstico activo, probablemente vamos a aparecer pacientes que aparezcan con complicaciones. Existe un número de personas significativo infectado o no diagnosticado, y el esfuerzo más importante que nos toca ahora es intentar aflorar a estos pacientes para ponerlos en manos de personas que puedan tratar esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Tiene la palabra el profesor Valentín Cuerva Mons. Valentín, cuando quieras. Buenas tardes. Para mí es un placer y un honor estar en esta reunión con mis queridos compañeros y amigos, los profesores Crespo y Calleja. Por eso quiero agradecer a la Real Academia Nacional de Farmacia, a la Fundación Romero Areces, en las manos de sus presidentes, la amable invitación, y a mi amigo el profesor Honorio Bando, el que haya tenido la amabilidad de invitarme. A mí me toca hablar del final, y es el papel del trasplante hepático en la hepatitis C. El trasplante, como todos saben ustedes, el mando le tiene... Es esto, la sustitución de un hígado enfermo por otro en la misma localización anatómica. Voy a tratar de resumirles la magnitud del problema y cuáles han sido los resultados en el pasado más reciente, y en la segunda parte ver cuál ha sido el impacto de estos tratamientos que nos ha comentado el profesor Calleja en los resultados y en la necesidad de trasplante. Bien, como saben, se han comentado, una vez que el virus llega a la sangre, llega al hígado, pero es un virus hepatotropo, produce una lesión aguda, silente, que se cronifica en el 65 o 90% de los casos, y que en un 20 o 30% de las personas, al cabo de 20 o 30 años, desarrolla cirrosis. Esta cirrosis, con el cabo del tiempo, puede desarrollar un hepatocarcinoma o puede desarrollar una enfermedad hepática terminal. En estas situaciones, la única solución que tenemos es el trasplante. Y el trasplante es, a día de hoy, el mejor tratamiento disponible y más eficaz para enfermos en los cuales llegan a esta situación. Una enfermedad hepática terminal avanzada o el desarrollo de un hepatocarcinoma sobre una cirrosis. Bien, el trasplante hepático en España se desarrolla de una manera importante. Al 31 de diciembre del 2018 se habían realizado más de 27.000 trasplantes. Esto supone aproximadamente 1.200 trasplantes en el último año, que probablemente no les diga mucho 1.200. 1.200 al año es un trasplante cada 8 horas. Se nota más que un trasplante cada 8 horas, parece que es más importante que uno que 1.200 al año. Pues bien, la causa se realiza trasplante por el trasplante cura. Cura a personas que se indica el trasplante que tienen una esperanza de vida al año inferior 15-20%, y la supervivencia que alcanzamos con el trasplante, estos son datos de los 28.000 pacientes incluidos en el registro español de trasplante hepático, es una supervivencia al año cercana al 90%, una supervivencia a los 10 años por encima del 60% y una supervivencia a los 20 años rondando el 50%. Esto en cuanto al paciente y en cuanto al injerto. Año tras año vamos mejorando los resultados, y estos son datos también del registro español, donde se ven los resultados dependiendo del año en que se realiza el trasplante. Y pueden ver en azul en la diapositiva los trasplantes realizados en los últimos años. Tenemos ya supervivencias por encima del 90% al año del trasplante. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de los enfermos, de hecho la supervivencia media son de 15 años, quiere decir que la mitad de los pacientes siguen vivos 15 años después con el mismo injerto que se les puso 15 años antes. Pues bien, ¿por qué realizamos trasplante en España? Pues 1 de cada 3 trasplantes lo organiza, es el causante de la enfermedad que han comentado el profesor Crespo, es la hepatitis C. El 34% de los pacientes de los trasplantes que se realizan en España se realizan como consecuencia de la infección crónica por el virus de la hepatitis C, fundamentalmente por cirrosis descompensada, en un 68% de los casos, y el resto por enfermos que desarrollan un hepatocarcinoma sobre esa cirrosis. Y miren que la segunda causa en frecuencia, indicación de trasplante en nuestro medio, es la cirrosis secundaria a consumo excesivo de alcohol, perjudicial de alcohol. Lo mismo ocurre en el registro europeo. Estos son datos de un registro europeo en el cual participamos todos los países de la Unión Europea, donde se ve que la cirrosis por virus C es la segunda causa en importancia, solamente precedida por la cirrosis secundaria al consumo de alcohol. Luego estamos hablando de un problema importante que consume muchos recursos económicos, que es la indicación del 30% de los trasplantes que se realizan en España, y que lamentablemente es dentro de la cirrosis la que peor resultados tiene. Estas son curvas de supervivencia del registro europeo, donde se ve la supervivencia al cabo de 10 años de la cirrosis por virus C, por virus B.
75% de supervivencia a los 10 años. Este virus podemos controlarlo antes del trasplante, podemos evitar que reinfecte otra vez al hígado y los resultados son excepcionalmente buenos. Y miren la indicación más frecuente, la cirrosis por virus C, tiene 20 puntos menos de supervivencia a los 10 años. Parece sorprendente que la indicación más frecuente es la que peor resultados tenga. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, estos son datos del registro español, la misma supervivencia. En azul las personas que tienen una cirrosis sin anticuerpos contra el virus C y en verde los enfermos con cirrosis trasplantados por cirrosis hepatitis C. Una diferencia significativa en la supervivencia tanto del paciente como del injerto. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ya les he comentado a los pacientes que se trasplantan con virus en la sangre antes del trasplante. Desaparece esto en curvas rojas, es la concentración de virus que hay en la sangre. El pico que desaparece es en el momento del trasplante, pero rápidamente vuelve otra vez. Los niveles de viremia son muy importantes. Este virus vuelve a reinfectar el hígado, vuelve a desarrollarse una hepatitis crónica y vuelve a desarrollarse una cirrosis y eventualmente un hepatocarcinoma. Y donde antes les decía que en la población normal el 20 o 30% de las personas desarrollan cirrosis al cabo de 20 o 30 años, la historia natural en el trasplante se acorta. Y hasta un 50% de los pacientes pueden desarrollar cirrosis en un periodo tan corto como 5 años después del trasplante. La solución en estos pacientes no puede ser otra vez el retrasplante, porque sería volver a repetir la historia. Reinfección en un nuevo injerto, vuelve a producir una cirrosis y pérdida de la vida o del injerto. Bueno. Miren las causas por las que los pacientes que trasplantamos en España por cirrosis virus C fallecen o les indicamos un retrasplante. El 40% de los pacientes que trasplantamos por virus C que fallecen porque recidiva otra vez la infección del virus C en el injerto. Y el 30% de los pacientes que retrasplantamos porque han hecho cirrosis por virus C, la causa es la reinfección del injerto por el virus de la virus C. Y comparen con otras dos enfermedades que pueden recidivar, como las enfermedades autoinmunes o la recidiva del consumo de alcohol, y vean cómo la recidiva de la enfermedad por virus C es significativamente más importante como causa de muerte o de retrasplante que otras dos enfermedades. Luego tenemos un problema, una enfermedad muy prevalente, que es la indicación fundamental del trasplante y que no teníamos ninguna posibilidad de evitar el círculo vicioso de reinfección del injerto y vuelta otra vez a empezar. Sí lo podríamos hacer si, como han comentado el profesor Calleja, pudiéramos erradicar el virus. Si erradicáramos el virus, abortaríamos la historia. Y ha comentado el profesor Calleja en esta diapositiva que teníamos poquitos tratamientos. Aquí les muestro en el eje vertical la respuesta viral sostenida, es decir, el aclaramiento del virus, que supone curación definitiva, y en el eje horizontal les traigo los distintos tipos de tratamientos. Encima están los números de las tasas de curaciones, de la tasa de erradicación del virus. Ven, como ha comentado el profesor Calleja, hasta la época del interferón y posteriormente los primeros inhibidores de las proteasas, el boceprevir y el telaprevir, eran muy tóxicos, solamente podíamos darlos a pocos pacientes y la tasa de curación era pequeña. Y además no la podíamos dar en aquellos enfermos que ya nos llegaban para indicar el trasplante y tampoco podíamos darla, o los resultados eran tremendamente pobres y escasos en aquellos pacientes que tenían reinfección del virus C después del trasplante. La historia ha cambiado por completo con estos tratamientos que tan brillantemente nos ha expuesto el profesor Calleja. Hoy en día tenemos tratamientos solamente administración solo por vía oral que tienen unas tasas de curación superiores al 50%. Hay muchos tipos de protocolos, no voy a entrar en ellos, ya los ha comentado el profesor Calleja. Bien, la pregunta que ustedes se harán y que yo trataré de responderles es qué impacto ha tenido esta generalización del tratamiento que en España han tratado a 140.000 personas. ¿Ha tenido algún impacto en las necesidades de trasplante? Pues miren, esta es nuestra experiencia analizando los pacientes que se trasplantaron desde el año 2008 hasta el 2018. El 46% de los pacientes la indicación de trasplante era cirrosis virus C. Pero miren, en la época anterior a la generalización de estos tratamientos antivirales, el 55% estaban producidas por cirrosis virus C. En el segundo periodo, solamente la cuarta parte de los pacientes que trasplantábamos eran virus C. Luego habíamos reducido la mitad de los pacientes que trasplantábamos por cirrosis virus C. Estos son los mismos datos de un estudio de Cataluña, donde se observa el número de pacientes incluidos en lista de espera según la etiología.
y se dividen en 3 épocas dependiendo de que hubiera o no tratamiento con interferón, los inhibidores de la proteasa de primera generación o estos fármacos antivirales de acción directa. Y miren en la curva, en gris, cómo disminuye progresivamente el número de pacientes que incluyen en lista de espera por cirrosis virus C, mientras que se mantienen el resto de las indicaciones, la cirrosis alcohólica o la cirrosis por enfermedad grasa del hígado. Y aquí les pongo porcentualmente el porcentaje de pacientes infectados por virus C respecto al total de incluidos en lista. Y vean cómo a partir del año 2013 cae de una manera espectacular el porcentaje de pacientes que trasplantamos debido a infección por virus C. Vean, 47% de los pacientes que trasplantábamos en la primera época era cirrosis virus C, en la época de generalización 2014-2016 solamente el 30%. Y casi todos los pacientes que trasplantan por virus C en esta serie, es una serie catalana, son por hepatocarcinoma, ya que aquellos con cirrosis descompensada ha disminuido de una manera significativa. Son enfermos que ha regresado la descompensación de la cirrosis, como ha comentado el profesor Calleja. Estos son datos oficiales de la Organización Nacional de Trasplantes, otro trabajo español, donde se analiza también la evolución de la lista de espera, las nuevas inclusiones y exclusiones dependiendo de la etiología. Y lo mismo, lo que se observa es un aumento progresivo de los pacientes que se incluyen debido a infección crónica por el virus C durante las primeras épocas y posteriormente, en la época de generalización de los nuevos antivirales, disminuye el porcentaje de virus C sobre el total de la lista. Es la misma información y aquí comparativa donde se observa en este trabajo de los datos oficiales en España desde el año 2012 al 2017, desde la generalización de nuevos antivirales se reducen un 43% las inclusiones secundarias a cirrosis por virus C. Luego el tratamiento que ha explicado el profesor Calleja ha tenido un tremendo impacto en la necesidad de trasplante de infección crónica por el virus de la hepatitis C. Vean en esta figura, en azul, les muestro el porcentaje de pacientes incluidos en lista de espera según etiologías. En verde es la cirrosis y vean cómo a partir del año 14 disminuye el porcentaje de pacientes que se incluyen por cirrosis, fundamentalmente debido a la menor inclusión de pacientes con cirrosis virus C. ¿Qué importancia ha tenido esto? Pues que el número de pacientes que incluimos en lista de espera, estos son datos oficiales de la Organización Nacional de Trasplante, el número de pacientes que incluimos por primera vez en lista de espera se ha reducido en 300, fundamentalmente porque son 300 menos pacientes que han sido tratados por los, como han comentado los profesores Crespo y Calleja, que no han desarrollado enfermedad, que no han evolucionado a cirrosis y que no han necesitado trasplante. Eso supone que al haber aumentado el número de trasplantes, en verde en la diapositiva, y al haber reducido el número de nuevas indicaciones, han tenido dos efectos. Uno, menor mortalidad en lista, ya que hay menos pacientes que compiten por el mismo número de hígados, y dos, que los resultados, como les comentaré, han mejorado de una manera espectacular. Estos tratamientos tienen la ventaja de que les podemos dar incluso a aquellos enfermos que ya tenemos en lista de espera. Enfermos cirróticos descompensados, en los cuales no les podíamos dar el interferón, como ha comentado el profesor Calleja, estos tratamientos se los podemos dar con la intención de negativizar el virus y evitar la pesadilla de la reinfección. Este es un trabajo colaborativo español donde se analizan todos los pacientes con cirrosis virus C incluidos en lista de espera. 200 de ellos fueron tratados con antivirales, distintos protocolos de antivirales, dependiendo de lo que estuviera disponible en aquel momento. Y miren el dato que les pongo en verde de la diapositiva. El 30% de los cirróticos que se trataron con los nuevos antivirales mejoraron tanto su estado general que les pudimos sacar temporalmente de lista. Luego, estos tratamientos no solamente evitan que desarrollen cirrosis y que necesiten trasplante, sino que un tercio de los enfermos cirróticos que podemos tratar mejoran tanto tras el tratamiento que al menos les podemos retrasar la necesidad de trasplante. Y eso supone que otro paciente más grave puede utilizar este injerto. Esto son la misma información del mismo trabajo. La respuesta viral sostenida, es decir, la tasa de erradicación del virus fue de un 86%, igual independientemente de que fuera cirrótico descompensado o hepatocarcinoma. Estas son la misma información, pero en un registro más amplio. Es el Registro Europeo de Trasplante, donde analiza igual el número de pacientes que se incluyen por virus C dividido en 3 periodos.
la época de interferón, la época de IP, que son los inhibidores de la proteasa inicialmente, vaceprevir y pelaprevir, y la nueva era de estos antivirales que les ha comentado el profesor Calleja. Y bien, como en el registro europeo disminuye progresivamente, de tal manera que en el último periodo el porcentaje de pacientes que necesitan trasplante debido a cirrosis por virus C se reduce significativamente. Lo mismo tanto en cirrosis descompensada. Sin embargo, el número de pacientes que precisan trasplante por hepatocarcinoma se mantiene estable. Esto es la misma información en un registro americano, donde la necesidad de trasplante, la necesidad de inclusión en lista y los resultados del trasplante mejoran de una manera espectacular en la era de los nuevos antivirales respecto a las eras previas. La misma información en gráficas. Vean en rojo el número de indicaciones de cirrosis por virus C en la nueva era de los nuevos antivirales de acción directa. Disminuye de una manera espectacular la necesidad de trasplante. ¿Y qué impacto ha tenido esto en los resultados del trasplante? Pues ya se pueden imaginar, ya les anticipo, que ha mejorado de una manera espectacular la supervivencia del injerto, ya que al tratarlos previamente conseguimos dejarles no virémicos, dejarlos avirémicos, negativizar la viremia, con lo cual el riesgo de reinfección no va a existir. Estos son datos de nuestra serie, donde en el periodo 2008-2013 el 89% de los pacientes los trasplantábamos con virus. En la segunda parte, en el periodo 2014-2018, solamente uno de los 10 pacientes los trasplantamos con virus. Eso quiere decir que antes el virus volvería otra vez al injerto y ahora ya los trasplantamos libre de virus, con lo cual el riesgo de que vuelva a aparecer la enfermedad ha desaparecido. Y eso se traduce en algo tan simple como que los pacientes viven más. Antiguamente, debido a la reinfección del injerto, estos son datos de nuestra serie, 81% de supervivencia al año y 75% de supervivencia a los 2 años debido a la reinfección del injerto. Actualmente, la nueva serie, sin riesgo de que el virus vuelva de nuevo al injerto, 95% de los pacientes están vivos 3 años después del trasplante. Y esto no se ha debido a que haya mejorado la medicina, que lo ha mejorado, sino fundamentalmente por los antivirales, porque en patologías como la cirrosis cílica los resultados son ahora exactamente igual que hace 10 años. Luego, esta mejoría en la supervivencia se ha debido a que hemos aclarado el virus y hemos evitado la reinfección del injerto. Esta es la misma información, pero en un registro europeo. El número de pacientes que pierden el injerto o necesitan trasplante por recidiva de la enfermedad disminuye en la época de los nuevos antivirales 1,27%, respecto a la época interferón el 6,37% perdían la vida o perdían el injerto debido a la recidiva. Ahora solamente el 1,27%. Eso ha conllevado una mejoría en la supervivencia del virus C en esta época, cuando se trasplantan libre de virus, respecto a las épocas anteriores previa al tratamientos antivirales. Bueno, tratamientos, se han hecho muchos ensayos clínicos en la población trasplantada, puesto que era una población especial que podíamos tener miedo a las interferencias farmacológicas. Estos son datos de nuestra serie de 221 pacientes que se trasplantaron por virus C desde enero 2015 a diciembre de 2016, y vean las tasas de respuesta viral sostenida en el 25% de los pacientes que eran trasplantados, 100% de respuesta viral sostenida. Cuando se hizo el estudio multivariante de por qué habían fracasado el tratamiento, el único factor de riesgo que encontramos es la coinfección VIH. El paciente trasplantado respondía exactamente igual que el paciente no trasplantado. Un dato que ya había adelantado el profesor Calleja, estos son fármacos muy tolerados, fácilmente administrables en poblaciones graves como son los cirróticos y en poblaciones difíciles de manejo como son los pacientes trasplantados. Simplemente hay que tener algunas precauciones en las interferencias farmacológicas con los medicamentos inmunosupresores, fundamentalmente con el tacrolimus y el micofenolato, pero que no nos crean mayores problemas en la práctica clínica diaria. Hay 1000 guías, como les ha comentado el profesor Calleja. Estos enfermos que ya tienen un estado muy avanzado antes del trasplante, es preferible trasplantarles antes de tratarles, puesto que les podemos empeorar clínicamente, y sin embargo, si les tratamos después, casi con el 100% de seguridad les vamos a curar. Fuera de esta indicación, enfermos ya muy evolucionados, lo aconsejable es tratarlo con las múltiples pautas que hay,
para conseguir erradicar el virus antes del trasplante, puesto que con eso conllevará una mejoría de la supervivencia del paciente. Bueno, hay múltiples pautas y ya para finalizar, ¿qué ha supuesto la generalización de los antivirales de acción directa en España? Esos 140.000 pacientes que han comentado el profesor Crespo y Calleja que han tratado. Pues lo primero es que ha disminuido el número de pacientes que han desarrollado cirrosis, que han desarrollado cáncer de hígado y que han necesitado un trasplante. Primera conclusión. Segunda es que los hígados que no han utilizado estos pacientes han podido estar disponibles para otros enfermos graves y hemos disminuido la mortalidad en lista de espera de otros pacientes que no tenían virus C. El segundo es que son tratamientos tan eficaces y tan bien tolerados que permite que la mayoría de los pacientes los tratemos antes del trasplante e incluso un tercio de ellos les podamos retrasar, aun estando ya en lista, mejoran tanto que podemos retrasar la necesidad de trasplante. No si ya tienen un cáncer, pero sí si la indicación era la cirrosis descompensada. Y que este tratamiento, administrado antes o inmediatamente después del trasplante, va a erradicar el virus y va a mejorar de una manera significativamente la supervivencia del paciente, con todos los beneficios económicos, sociales que esto conlleva. Y con esto termino agradeciendo su atención.